que este es un libro hecho práctica con manos, entre dos personas, es decir, es un libro en el que tanto peso tienen los textos, de los que luego sí hablaré un poco más, pero de formación mía, porque soy de literatura, como lo tiene también tanto el gráfico como las ilustraciones. En esta colección introduce Mariano Gistein una variante respecto a los números anteriores. Hasta ahora todavía han sido, digamos, novelas cortas o relato largo, es decir, un solo relato, una sola novelita corta, pero como aquí nos sujetamos a los autores demasiado cortos, porque para eso tenemos una mano bastante amplia, Mariano optó por presentar 3 textos, una especie de pequeña colección de cuentos que tiene, lógicamente, un vínculo común, un vínculo que queda reflejado en este título, Familias Raras. Realmente no hay mayor misterio, los 3 cuentos van de familias raras. Por bien que yo. Yo esta mañana pensaba, ¿y por qué no familias extrañas? Hasta que me he dado cuenta que no, que el adjetivo justo es más corto. Raras. Aparte de más corto, es que son familias raras, no extrañas, que tienen un tono quizá más cultural, más refinado. Sí. No, son familias raras. De estos 3 textos, además, uno de ellos, el segundo, Papá y Mamá, es puro diálogo con acotaciones, con lo cual no estoy yo muy seguro ni siquiera de que sea un texto narrativo, sino más bien un texto teatral. Desde luego representable es. Sí, se puede. Y, en fin, en ese orden de cosas ha salido una textualidad muy distinta de la de los números anteriores de esta colección. Los cuentos, las narraciones son 3, como les decía. En primer lugar, hologramas, que a mí me gusta mucho, empezando ya por el título, y que personalmente me ha recordado, por eso te decía antes que te diría alguna cosa rara, me ha recordado, pero no pretendo que esto sea un influjo real ni esas cosas, simplemente me ha recordado, sobre todo en las primeras páginas, Abre los ojos de Amenábar. O sea, yo no sé si en algún momento pensabas en eso o no, pero en cualquier caso, a mí hay un cierto aroma en este texto que me ha traído esa película a la cabeza. El segundo es Papá y Mamá, como les he dicho, de puro diálogo. Y el tercero ya desde el título es sensacional, Un Cristo en el armario. Con lo cual pueden imaginar que además Cristo sale del armario o lo sacan. No en el sentido usual o en la connotación usual que se da a esta expresión, pero no debe tener su gracia que es un Cristo que sacan a tirones del armario y que después se mueve por el mundo actual. Este lo veo, en cambio, un poco, en cierto modo, kafkiano, por decirlo con un adjetivo que todos más o menos entendemos, aunque luego la verdad es que la escritura de Mariano Gistein es una escritura, pues a mí es lo que me pasa siempre que leo alguna cosa tuya, que le veo vida propia, que es que al final es como si se te desmandase y creciese como una especie de pulpo. Está bien visto. Pues más o menos es lo que... A ver, hay cuentos mucho más contenidos, pero es que hay otros tuyos de hace muchos años ya, y las novelas, no digamos, donde todo va creciendo, se va desarrollando y es un poco como en Gombrowicz, ¿no? Estas cosas así locas de Ferdi-Durque y tal, que, bueno, en las que a veces pues te pierdes, tampoco lo voy a negar, yo me pierdo en algunos relatos, no en estos, estos no. En estos no, estos estás contenido y centrado, ¿no? En el mejor de los sentidos, entiéndanme todo esto en el mejor de los sentidos, lo digo totalmente en serio. Y bueno, la verdad es que poco más quiero decir respecto a este libro, por mi parte. Si acaso, como con esto no descubro nada, les voy a leer el fragmento que siempre ponemos en esta casa como fragmento destacado en la contra de cubierta, ¿no? Porque, bueno, estos libros, y eso lo mantenemos con el nuevo grafismo, con el nuevo diseño, suelen ser muy escuetos, 4 datos biográficos, que no hace falta más para centrar a los autores, y después un pequeño fragmento extraído de los textos que aquí se ponen. Y este es el breve fragmento, precisamente del cuento Un Cristo en el armario. Subí a ver al Cristo. Ahí estaba, en el armario de la alcoba. Le pregunté quién era, y me habló en un idioma que no había oído nunca. Luego supe que es arameo, como en la película de Mel Gibson. Lo invité a salir y le di la mano. Le proporcioné ropa que encontré en la habitación de mi padre, que me pareció que no se había llevado nada, o quizás eran los trajes del amigo aquel que se fue hace 10 años.
Yo creo que suficiente intríngulis tienen estas pocas líneas como para tentar a la lectura de un cuento en el que sale este Cristo al que encima lo visten con una ropa un tanto de modé quizá, porque sí, ya se ve que han pasado unos años y lo sacan a pasar por el mundo. Es más, claro, las referencias del narrador son las referencias actuales, por lo tanto al final acaba identificando la lengua, el arameo de Cristo, claro, con la película de Mel Gibson, con La Pasión de Cristo, que supongo que es el único sitio prácticamente donde hoy por hoy se puede oír arameo con una cierta facilidad, visionando esa extrañísima película. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias al Instituto de Estudios Alto Aragoneses, Alberto Sabio. Cuando me llamó hace un año para decirme esto, me emocioné. Yo he seguido esta colección, que es el número 18, creo. Entonces, claro, me hizo mucha ilusión. No se me había ocurrido nunca, aunque soy de Alto Aragonés, pero no había caído, ¿no? Entonces, pues eso, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Teresa también, y a Isidro, y a José Ángel. Yo creo que han hecho un artefacto que, aunque no llevara texto o aunque no lo leáis, ya triunfa, ¿no? Porque es tan bonito, tiene unos dibujos tan maravillosos y un diseño y unas ilustraciones que yo creo que es una maravilla. O sea, solo de verlo, aparte es muy de bolsillo, como está en la tradición de esta colección de letras de Año Nuevo, ¿no? Y también gracias a la Diputación Provincial, que es la madre del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Y gracias a Huesca, los que estáis aquí, los amigos de Huesca, de Zaragoza, de La Albenga, Barbastro, sobrinos nietos. Y no sé, pues bueno, también quiero decir que Huesca ha pasado los 55.000 habitantes, que lo leímos el otro día, que es una noticia muy buena, que haya crecido. En estos tiempos es muy difícil tener 700 más, da igual que nazcan, que vengan, da igual, ¿no? El caso es que estamos un poco más... Y es más difícil aparcarse, ¿no? También. Bueno, pues aproveché estos cuentos que los tenía como pensados, o en bocetos, o en cuadernos. O sea, las ideas estaban por ahí, pero nunca no me había decidido. Entonces pensé, pues eso, poner 1, 2, 3. Cuando me dijo Teresa que encajaban esos tamaños más o menos, me decidí por los 3. El título salió al final y encaja bien, pero no estaba previsto que fueran familias raras, es que salieron así. Entonces el de hologramas, en efecto, yo esa referencia de Abre los ojos, que no la he visto, también me han dicho, incluso ahora Alejandro, que me ha entrevistado para el Alto Aragón, me ha dicho, y me lo han dicho más gente, que hay un episodio de Black Mirror que sale más o menos esta historia. Esto ya me pasó hace muchos años. Yo una vez escribí una novela y resulta, cuando me di cuenta, pero hace muchos años, que era, ¿cómo se llama la película? No se me olvida. Bueno, da igual, era una película muy famosa que habíamos visto todos, pero la había visto, me había emocionado y con los años escribí una película, o sea, escribí una novelita. O sea, todo lo han hecho en Hollywood antes. A veces lo hemos visto, el episodio de Black Mirror no lo vi, pero bueno, hay mucha creatividad y es fácil coincidir también, ¿no? O copiarse. Entonces, este de los hologramas es, por hacer un pequeño resumen, tiene un poco de inteligencia artificial, como todo ahora, incluso nosotros tenemos. Entonces, se puede tener unos hologramas de los seres queridos que ya no están, reuniendo todos los vídeos, todo el material digital que tenemos. Entonces, salen unos hijos que hablan con sus padres en formato de holograma, ¿no? Entonces, tienen ahí una conversación un poco tensa también, es verdad. Y, bueno, más o menos eso lo digo, sin desvelar nada más, ¿no? El de papá y mamá es que llama a uno, que ya es huérfano hace muchos años, llama al antiguo teléfono de su casa, de toda la vida de sus padres, y le cogen el teléfono, pues claro. Y entonces habla con ellos y al final no se sabe si son los padres, si los padres no tenían hijo y se emocionan de que les llame uno, si habla con el cielo, no se acaba de saber muy bien qué pasa como muchas veces en la vida, que no sabes exactamente qué está pasando, ¿no? Pues no hay una explicación muy, muy clara. Y el tercero, Un Cristo en el armario, la verdad es que el título era demasiado bueno como para desaprovecharlo, pero el Cristo sale muy poco, solo sale esa escena. ¿Por qué? Pues porque era una historia muy larga, yo creo que tengo ahí una novela, pero el cuentito tenía este tamaño y a lo mejor escribo una novela y la estropeo. Entonces el Cristo tiene poca presencia, ¿no? Pero también tiene su gracia, que sale, lo saca por Huesca. Entonces, una cosa sí que puedo decir,
que se me ocurrió, que no está en el libro, ya que habéis venido, pues os doy una exclusiva, no sé si lo escribiré o no, que el mismo Cristo, que enseguida habla español y aragonés, porque tiene don de lenguas, claro, entonces habla arameo, que enseguida se suelta, pues estaba allí, claro, para Cristo no han pasado 2000 años, no está un tío en el armario ahí aburriéndose, para él a lo mejor no ha pasado ni un minuto, es otro tiempo, ¿no? Él mismo no sabe muy bien qué hace aquí. Entonces, hablando con este chico que lo saca, y van por Huesca, van a tomar vinos, van por ahí, pues una persona normal, el mismo Cristo dice, una teoría que tiene es que a lo mejor el padre, cuando mandó a Cristo original, mandó un ayudante o un hermano, por si acaso fallaba la primera opción, que estaba, como sabéis, tuvo muchas posibilidades de fallar, entonces como un reserva, digamos, ¿no? Como en el fútbol. Y entonces, como salió todo bien, él piensa o que se olvidaron o que simplemente está ahí por si tiene que hacer algo más, ¿no? Tampoco ha pasado 2000 años aburrido. Pero claro, está un poco desorientado porque dice, pues no me dicen nada, pues o sea, es una situación. En el fondo yo creo que los tres cuentos, que bueno, también se puede, este no tanto, ¿no? Este no, pero el otro, el de los hologramas también se puede representar. Entonces, no me di cuenta al principio, pero sí son diálogos. Lo que hacemos mucho en los cursos que damos con mi mujer, María Pilar Clau, de escritura creativa, es hacer diálogos, ¿no? Que hagan diálogos y luego los representamos. Y la verdad es que es una maravilla lo que nos reímos, ¿no? En eso, la gente tiene mucho ingenio, ¿no? Los tres cuentos son para adultos en el sentido de que tienen todos un punto de la trascendencia, ¿no? Que no sabemos lo que es, pero es una palabra para no decir la otra, pero cuando te das cuenta de que hay un tope y te empiezas a agobiar, ¿no? Porque dices, entonces todos por una vía o por otra tienen eso, ¿no? Se ha descubierto hace poco un hombre, un homínido de estos, que se pensaba que el más antiguo que teníamos era de hace 100.000 años. Se descubrió en Sudáfrica hace poco uno de 300.000 años. Y resulta que ese, que tenía el cerebro la mitad que nosotros, era muy anterior, digamos. Medía 1,50, tenía... O sea, pues era todavía muy antecesor, ¿no? Pues él también tenía fuego y también hacía enterramientos en postura fetal. Y entonces también tenía... No sé por qué hacía eso, ¿no? Digamos que esto de la trascendencia y de esto viene como de serie. Lo llevamos uno de hace 300.000 años, que apenas tenía ya el pulgar un poco, apenas empezaba a trastear con el móvil. Ya hizo fuego con el móvil. Bueno, pues es un poco el resumen y yo me lo he pasado muy bien. Ha sido una maravilla tratar con Teresa, con Alberto, contigo y bueno, estoy muy contento. Lo que siento es que no me puedan encargar otro, porque claro. Pero la verdad es que estoy muy contento y muy feliz. Y no sé, luego ya está lo de Isidro, que Isidro, claro, es que es un lujo total, ¿no? Si veis los dibujos, ya casi no hace falta leer el texto, porque lo expresan. Yo mismo cuando lo veía casi entendía los cuentos, porque me faltaba ahí alguna clave y digo, esto es genial. Yo creo que Isidro, con la capacidad que tiene, si le encomendáramos que dibujara las autovías enteras, se las acabarían rápido, porque sería como una cosa mágica, ¿no? Ilustrar viene de ilustración, o sea, de lo que ahora no tenemos, la ilustración del siglo XVIII, la razón, el pensamiento y eso. Entonces, Isidro es como periferias, que está aquí Luis Yes, que ponen a Huesca directamente en el centro de la creación, ¿no? De España, del mundo, de todo. Y eso es un lujo muy grande tenerlo aquí. Y nada más, muchas gracias. Luego, si queréis, seguimos. Pues me sumo. ¿Así? Sí. Me sumo a las gracias generales. Muchísimas gracias a la Diputación y al Instituto, Teresa, Alberto, Mariano. Infinitas gracias por invitarme a participar en este bonito proyecto. ¿Cuál ha sido mi intervención? Pues dar forma
la forma ya venía predeterminada porque es una colección que este es el número 18, había comenzado a diseñar Manuel Estradera, que además curiosamente fue socio mío en Zaragoza en el estudio Camaleón. Y bueno, es una colección que nació muy distinta y cuando Teresa me invitó a dar a renovar la imagen o a dar continuidad al proyecto, yo pensé que era una buena oportunidad para darle un cambio radical y para llevármelo a mi terreno, lógicamente, ¿no? Me apetecía hacer un artefacto festivo y entonces le he colocado casi una bombilla dentro, en el interior. Es la primera vez que trabajo con tintas fluorescentes y la verdad es que el efecto es atómico, ¿no? Tiene casi radio, es radioactivo. No sé cómo funciona esto por la noche, pero a lo mejor se carga incluso y... Como las vírgenes aquellas pequeñinas. Como las vírgenes, puedes ir al baño con el libro abierto. No necesitas el móvil ya. Pero más allá de lo que es el artefacto y pues de la compaginación, es que me lo he pasado muy bien. ¿Te ha gustado? Me encanta, Pues me lo he no, pasado joder, bomba, ¿no? Estas tres familias no raras, rarísimas, ¿no? Y esa vinculación con Black Mirror, yo desde el principio, ¿no? Dije, mira, no, pero si es una distopía alto-aragonesa. O sea, lo más raro que puede pasar está pasando aquí en el Alto Aragón, ¿no? Que llames a un teléfono olvidado que has encontrado en tu agenda y te encuentres con la voz de tu padre, que además dice, pero ¿tú quién eres? ¿Cómo acabas a ser mi hijo? Si no tengo hijos. Si no tengo hijos. Y le dice la madre, sí, que tienes un hijo, que tienes un hijo. Déjame que hablo yo con él, ¿no? Bueno, es un libro divertidísimo, francamente, divertido. Luego está el homenaje a Javier Tomeo, que es un merecidísimo, y también hay ahí algo que os une, ¿no? Esa socarronería, esa mordacidad. No sé bien qué es, la amistad también, el cariño y todo. Pero yo creo que le dedico este cuentito de hologramas de papá y mamá, se lo dedico. Sí, yo creo que hay algo más allá, ¿no? Que es más que habría que analizar, que habría que estudiar, que tiene esa... ¿no? Aquí tenemos un historiador, alguien que pueda... que entienda. Tenga la cabeza refulgente. Es que no ya en estos textos, en muchos tuyos, es que hay que empezar a hacer una lista de intertextualidades abrumadora. Entonces, sí. Por eso decía que a mí no me mires, que es demasiado tajo. Sí, y luego este último libro, o sea, este último texto que es francamente delicioso, Un Cristo en el armario, en el que a mí me recordaba un poco también a Paul Auster, ¿no? Ávila Matas, cuando abres... Sí, también me gusta mucho. Sí, abres 100.000 puertas y las dejas todas abiertas. Pero qué canalla, no das ninguna consigna o sea, nos abandonas al lector, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo, con la mano enterrada? ¿Qué ha sucedido en ese pueblo? ¿No? Ahí hay muchas historias que quedan por concretar, que están abiertas y que generan en el lector una cierta ansiedad, ¿no? Muchísima curiosidad. Eres malo con esto. Sí, no, que claro. no había sitio para seguir. Es un librito muy disfrutón y yo creo que como regalo es un regalo de años, una bienvenida, casi como una ofrenda, cumple su propósito, funciona muy bien. Yo me lo he pasado francamente bien haciéndolo. Y lo que le he propuesto al Instituto de Estudios Alto Aragoneses, hasta ahora las ilustraciones venían siendo realizadas por la misma persona, es que se invite también a los ilustradores. Entonces, en este caso, aunque yo me siga haciendo cargo del diseño, en los próximos números, en los siguientes años, pues se irá invitando a distintos ilustradores a que vayan haciendo tándem con los autores del texto. Esto puede dar mucho juego, ¿no? Y que sigan utilizando tintas fluorescentes. Hombre, eso es una maravilla. Si no las prohíben. A ver, las tintas fluorescentes en este caso es verdad que van muy bien además para el tono. Para el tono, sí, o sea, muy bonito. El tono de tus cuentos sí que tienen un cierto suplemento de sentido, ¿no? Incluso el utilizar estas tintas que, como le decía antes a Teresa, la técnico editorial,
a mí me han sorprendido porque, como pueden ver, es que, claro, el resultado que nosotros estábamos viendo en pantalla de ordenador cuando nos mandabais las pruebas y tal, era este. Que además a mí, debo reconocer que esta cinta de fondo me gustaba, esta especie de ocre. Dorado, parece dorado. Detonante. Detonante, sí. Sí, sí. Yo no sé si alguno de ustedes quizá quiere hacer alguna pregunta. Es una excelente ocasión para preguntarles lo que sea. Bueno, siempre que sea discreto. Esto lo están grabando, es para el diario de Huesca. Está Miriam aquí, nos están grabando. O sea, si queréis representamos el corto, el cuento corto. Pues ya está, ¿no? Pues si nadie se anima, efectivamente, damos por presentado Familias Raras de Mariano Pistain, con el acompañamiento en la ilustración y el diseño gráfico de Isidro Ferrer y auspiciado, como siempre, por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, que tanta paciencia está teniendo con esta colección y en particular con este director que les habla. Muchas gracias. Muchas gracias.